Edgar Cari, ¿cómo le va? Buenas noches. Y vamos a tratar de que sea lo más corta posible. ¿Cómo les va, ¿Está chicos? Buenas apurado? ¿Está noches. apurado? ¿Está No, apurado? no, no. Sé que ustedes, como siempre, tienen muchísimo material. No, para nada, para Pero nada. usted también no, tiene por muchísimo favor. material para el día de hoy porque realmente tuvimos un fin de semana movidito. Sí, exactamente. Sí, efectivamente, al margen de lo político específicamente, al margen de lo policial, que luego al final nos dedicaremos un poquito a esta cuestión desde otro punto de vista o desde otro ángulo. La política se impuso este fin de semana con elecciones en 4 distritos, en 4 provincias, Paso en una de ellas y de medio término en otra que fue Corrientes, y con las elecciones en Tucumán, luego de algunos problemillas, ustedes recordarán, con la justicia, que hizo que Claro. se bajara Sí. el candidato opuesto, quien se creía que iba a ser el candidato opuesto para esta cuestión. Así que bueno, sí, un fin de semana muy movido informativamente hablando, y arranquemos diciendo que el oficialismo gana siempre, o casi siempre, ¿no? Que es lo que se ha visto ayer en Corrientes, que es lo que se ha visto en Tucumán. Si bien cuando arrancó el conteo en Tucumán se hablaba de una diferencia abismal de 70% de votos para el partido gobernante, finalmente esa diferencia se achicó bastante, pero de todos modos muy importante en relación a el segundo lugar. Bueno, allí en Tucumán, Jaldo obtuvo un contundente triunfo en las elecciones de gobernador de Tucumán, lo que hace que, salvo hace algunos años atrás, cuando parecía que Juntos tenía posibilidades de hacerse de la gobernación, es una de las provincias donde, salvo el periodo gobernado por el bucismo, siempre estuvo en manos del justicialismo en alguna de sus versiones, ¿no? Como diría un amigo periodista también, en alguna de las tantas tuneadas o lavadas de cara que el peronismo realiza periódicamente para poder refrescar la oferta que tiene con una parte de la sociedad, sobre todo tratando de conquistar a aquellos que no lo votan, o que si lo votan lo hacen con cierto recelo. Así que bueno, realmente importante. Jaldo obtuvo casi el 60%, Roberto Sánchez de Juntos por el Cambio 33,8%, y realmente decepcionó. Imaginemos lo que habrá dicho anoche el líder de los libertarios, aquel que ha prohibido utilizar los símbolos más allá de la ciudad de Buenos Aires, la provincia más importante del país y algunos otros distritos, cuando su candidato Ricardito Bussi logró el 3,8% de los votos. Digo Ricardito porque antes había estado su papá, quien fuera jefe del tercer cuerpo de ejército con asiento en la ciudad de Córdoba en los años 80, y que gobernó durante varios periodos, rigió los destinos de los tucumanos con algunas medidas polémicas, como publicábamos días atrás, hacer una limpieza de indigentes en el centro de Tucumán, por las malas, por supuesto, a la fuerza, hace algunos años atrás, entre otras de las medidas antipopulares que se tomaron. Bueno, y decíamos, el oficialismo gana casi siempre, o sea, salvo excepciones, la historia se repite, y Poggi se impuso en San Luis con 10 puntos de ventaja. Arrancó el conteo y era voto a voto, palo a palo, muy parejos, hasta que luego, bien entrada la noche, logró despegarse una cantidad contundente de votos en relación a la segunda fuerza, impulsada por el actual gobernador Alberto Rodríguez Sá. Recordemos que Poggi en algún momento fue aliado y fue funcionario de los Rodríguez Sá en la provincia de San Luis, luego fue candidato a gobernador ya en un turno anterior por parte de Juntos por el Cambio, con muy buena relación con Macri y muchos de los referentes de esta agrupación política, así que finalmente cambiaron los vientos en la provincia de San Luis. Había muchas expectativas en relación a este tema, y en lo que hace a las presencias, Larreta estuvo brevemente anoche en Corrientes, donde el oficialismo se impuso. Algunos quisieron ver el vaso medio vacío, sobre todo desde el sector del peronismo / kirchnerismo, que tuvo un repunte de votos importantes en relación a 2021, pero que de todos modos quedó muy lejos del oficialismo gobernante. Valdés hablaba ayer con nuestros compañeros destacados en Corrientes de que
Le llamaba un poco la atención que se pidiera cambiar el sistema de votos. Hablaban algunos referentes del kirchnerismo de muchísimas boletas y demás, cuando en otros distritos como Formosa, San Luis y algunas otras provincias, Tucumán mismo, había gran cantidad de boletas en una especie de colectoras, que algunos dicen que no eran colectoras, en algunas otras provincias le dieron otro nombre, lo que complicó sobremanera el trabajo de los fiscales. Así que Poggi se impuso en San Luis por 10 puntos de ventaja. Se estimaba que podía llegar a suceder esto, pero no se creía que la tendencia fuera tan importante. Una provincia que anoche hablábamos con un colega de allí, de San Luis, que tiene el 50% de su fuerza laboral empleada o conchavada en algún nivel del Estado, a nivel nacional, a nivel provincial o también municipal, y que el resto está empleada por el sector privado, que se vio muy golpeado y disminuido en su actividad desde que hace aproximadamente 8 años la obra pública se resintió mucho, luego de más de 20 años, de 2 décadas, de realizar obras públicas realmente importantes en San Luis, que la pusieron a la altura de las provincias centrales e incluso en estructura vial, por ejemplo, mucho mejor que estos estados principales o centrales, o como se dice muchas veces, las provincias ricas. Bueno, Corrientes, volvemos a Corrientes, 15 de las 20 bancas que estaban en juego, 11 para diputados, 4 para senadores, gran cantidad de concejales, eran 9 las bancas que se habían puesto en juego en la capital correntina, donde esta coalición de gobierno, Eco más Vamos Corrientes, con componentes radicales, con componentes del Partido Nuevo, liberales, resabios del autonomismo, parte del justicialismo y demás, lograron un nuevo triunfo. Y en Mendoza ganó el radical Alfredo Cornejo. Esta fue la única provincia donde se realizaron pasos, es decir, la primera de las 2 o 3 instancias, depende cómo evolucione la próxima votación. Bueno, allí Cornejo logró la mayoría de los votos comparados no solo dentro de su espacio, sino con otras fuerzas políticas, y acaricia la posibilidad de volver a ser gobernador de esta hermosa y pujante provincia de la zona de Cuyo. Y bueno, estos son algunos de los resultados. Sí. Edgar, esto de San Luis, ¿no? Esto que se da del triunfo de Poggi, ¿no? Sí, señor. Que bueno, que ya ustedes ayer en el especial de elecciones lo decían, por algo la reta está viajando a San Luis, o sea, están manejando números que por ahí la prensa y mucho menos el ciudadano común no lo maneja. Pero a ver, ¿tiene un impacto a nivel nacional? ¿Puede llegar a tener un impacto a nivel nacional teniendo en cuenta que Poggi, como bien vos lo decías, era también fogoneado por Adolfo Rodríguez, totalmente peleado con su hermano hace ¿no? mucho tiempo, sí, Exacto. Sí, de socios políticos a enemigos íntimos, ¿no? Exactamente. Sí, obviamente no hay que desconocer también el apoyo del Adolfo, si bien no es el Adolfo de los 80 o no es el Adolfo exultante de principio de siglo cuando fue presidente provisional por algunas horas nada más y que prometió un montón de cosas, algunas de ellas de difícil cumplimiento, como sucede con otro candidato que hoy por hoy anda prometiendo cosas a los 4 vientos que sabemos que serán, no sé imposibles, pero sí de difícil cumplimiento. Seguramente allí hubo un aporte, sí, tal cual, coincido con vos. Y en lo que hace al peso electoral de provincias como Chaco, este próximo domingo, Corrientes ayer, San Luis menos que menos, los porcentajes de votantes en la torta nacional son pequeños, pero marcan una tendencia y hace que cada una de estas elecciones, gane quien gane, se festeje como si fuera la final del Mundial de Fútbol. Por supuesto, todos quieren colgarse de esa victoria, quieren aprovechar lógicamente, ¿no? La fiebre de la victoria. Así es, y para que nos cuenten un poquito mejor, ¿no?, de lo que sucedía en Mendoza, la tenemos en comunicación telefónica a Romina, periodista de Mendoza. Buenas noches, ¿cómo estás? Mara Evaristo, Omar Peloso y Edgar Cariz, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer poder comunicarme con ustedes desde Mendoza. Por favor, el placer es nuestro, Romina. Muchísimas gracias por atendernos.
Bueno, Sí. ¿qué no podés decir? ¿Cómo están viviendo estas horas ya oficializada, ¿no es cierto?, la candidatura de Alfredo Cornejo para las próximas elecciones. Bueno, este domingo se llevaron las primarias simultáneas y obligatorias en la provincia de Mendoza, en donde por primera vez se llevó adelante a través de la boleta única, que por primera vez aquí en Mendoza se llevó esta boleta, y la verdad que fue una jornada electoral bastante tranquila, donde asistieron más del 70% de la población mendocina a votar. Y bueno, como ustedes ya dijeron, el oficialismo se alzó con el 44%, con el precandidato a gobernador a la cabeza, con Alfredo Cornejo. Y Petri, que estaba desdoblada la boleta, ya se une a Cambia Mendoza y ya oficializó también que van a trabajar en conjunto para las próximas elecciones. En segundo lugar quedó la Unión Mendocina con el 20% de los votos. En el tercer lugar, Frente Elegí Mendoza con el 15%. Pero ¿y a qué fuerzas responden estas coaliciones que quedaron en segundo y tercer lugar? ¿O cuál es el partido o los partidos que la componen? La Unión Mendocina viene, digamos, de los partidos de Demócrata, el PRO también, es como una conjunción, incluso también el precandidato a gobernador es Omar de Marchi, que va junto con el precandidato a vicegobernador, con Orozco, es un intendente acá de Las Heras, radical, que se abre de Alfredo Cornejo y decide formar, digamos, alianza con Omar de Marchi. Ellos quedaron en el segundo lugar, es una de las fuerzas que ha dado que hablar, ha salido en estos días la fuerza, o sea que se impone en la provincia de Mendoza como la segunda fuerza. Y Frente Elegí Mendoza vendría siendo la rama del peronismo. ¿Peronismo incluido kirchnerismo o pasa como en Córdoba, donde el kirchnerismo es una expresión muy pequeña? No, incluido como kirchnerismo, donde, digamos, una de las figuras fuertes es Anabel Sagasti en la provincia. Pero bueno, Anabel en estas elecciones decidió estar del otro lado y ir con, digamos, con otros precandidatos. Pero sí, es totalmente kirchnerista, Frente Elegí Mendoza, que obtuvieron el 15%. ¿Y estos resultados ya eran esperados por los mendocinos o fue una sorpresa? Fue una sorpresa la precandidatura de Petri, y que se llevó bastantes votos. Petri quedó con el 20%, y bueno, ahí fue justamente ayer en los búnker, cada uno, tanto Alfredo Cornejo como Petri, estaban en sus búnker, y ya cuando se alzó Alfredo Cornejo con el 44%, Petri se va al búnker de Alfredo Cornejo, y aquí en todos los medios de Mendoza salió que van a trabajar en conjunto y van a hacer, digamos, para las próximas elecciones, que si no me equivoco son en septiembre, van a ir juntos. Esa fue como la gran sorpresa. Y la Unión Mendocina también, porque es un partido nuevo que surgió este año. Entonces es como que están a la par. Sabíamos, desde Mendoza es una provincia que sigue mucho Alfredo Cornejo, se le puede decir que es una provincia radical, que actualmente está gobernada por Rodolfo Suárez, por lo cual ya se sabía que Alfredo Cornejo se iba a alzar con estas elecciones, le iba a ir bien. ¿El espacio de Milei tuvo representación, tuvo representantes, presentó lista? ¿Cómo? Los libertarios, ¿el espacio de Milei tuvo representantes, presentó su propia lista? Sí, dentro de la Unión Mendocina. Dentro de la Unión Mendocina estaban los representantes de Milei. Sí. Claro, te pregunto porque, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, el Partido Demócrata lo apoya, por eso te hacía la consulta. Claro, sí, acá en Mendoza Javier Milei, o sea, no vino con una fórmula única, sino que fue acompañado con la candidatura de Omar de Marchi,
que bueno, tuvieron idas y vueltas con los radicales, como yo les decía recién, y bueno, al final se logra hacer, digamos, la Unión Mendocina, pero dentro de la Unión Mendocina irían con Milei en las nacionales. Teniendo en cuenta que Fernández Sagasti es una de las espadas realmente de peso dentro del kirchnerismo, ¿por qué crees que esa fuerza política no ha podido hacer pie o no ha podido lograr una performance mejor, no solamente en esta elección, sino también en turnos anteriores? Y la verdad que Mendoza, como yo te decía recién, ya es una provincia que hace años que viene gobernada por el radicalismo, y Sagasti como que tiene más presencia a nivel nacional y no tanto acá a nivel provincial. Ella estuvo representada por Guillermo Carmona, una fuerte figura política también aquí en la provincia. Pero bueno, la verdad que son los resultados. Ella ayer estuvo en el búnker, pero siempre con una, digamos, con figura más baja, más perfil bajo. No estuvo como en anteriores elecciones en donde sí figuraba Anabel Sagasti, no. Ahora es como que decidió ir por detrás. Bueno, Romina, bueno, en nombre de Norte Grande Federal queremos agradecerle tu buena predisposición y tu tiempo para brindarnos estos minutos que nos pasaste todo en limpio entonces de lo que sucedía el fin de semana en Mendoza. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y siempre es un placer charlar con ustedes y estar en contacto. Muchas gracias. Seguramente la vamos a estar molestando ya en las generales. Sí, por supuesto. Ningún problema. Aquí estamos para pasar toda la información desde Mendoza. Gracias, Muchas Romina. gracias, Romina. Gracias. Romina, periodista entonces de Mendoza, del canal BTV, que nos pasa un poquito en limpio, ¿no? Las sensaciones de los mendocinos de lo que los dejó este fin de semana de elecciones. Y antes de que cambies de tema, Edgar, yo te quería preguntar. Pregunte. Hay una frase, ¿no? Que dice, mejor malo conocido que bueno por conocer. ¿Será que eso aplica a estas elecciones y por eso se repite la historia? La gente, los ciudadanos, terminan votando lo que ya conocen a pesar de que por ahí no es tan bueno. Claro, no siempre, pero sí, se suele dar, no sé si malo o bueno, si plantearlo en esos términos, pero conocido seguro, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué te reclama la gente? Lo hemos comentado varias veces en esta columna, también en Rompecabezas, en la radio, que se ha perdido, si se quiere, la tradición que era una especie de rito por parte, al menos de los partidos tradicionales de la Argentina, de presentar ideas, de discutir ideas y no simplemente que la gente siga a personas sin muchas veces conocer qué es lo que piensan sobre distintos temas fundamentales en la vida de cada uno de nosotros y que se aplique a veces la teoría del menos malo o lo conozco y por eso lo voto y no hizo las cosas tan mal o en el peor de los casos el famoso roba pero hace, ¿no? Claro. Tal cual. Bueno, Edgar, querido, le damos F5, como dice algún periodista conocido, ¿no? Amigo suyo, amigo mío, y pasemos a otro tema en este caso. Tema, sí. Bueno, ¿saben ustedes qué son las ESFA en la provincia del Chaco? Claro. Bueno, les cuento, son las escuelas de la familia rural, estos establecimientos secundarios que están desperdigados por todo el Chaco y que forman a nuestros jóvenes, aquellos provenientes de familias rurales, en todo lo que hace las distintas materias relacionadas con el segundo nivel o el tercer nivel de la educación formal, pero con una mirada desde el punto de vista de que con otras actividades extracurriculares pueda ser aplicado a su día a día. Esto tiene que ver con la necesidad de parar muchas veces la partida de jóvenes y no tan jóvenes hacia las grandes ciudades que muchas veces, luego de llevar una vida digna, a veces con algunos sobresaltos económicos, pero con dignidad en la zona rural, llegan a engrosar los barrios marginales en ciudades que muchas veces no tienen servicios realmente destacables para el resto de la población, menos cuanto más alejados del casco urbano ese asentamiento o ese barrio que se forma muchas veces con gente que llega expulsada del campo. La cuestión es que la ESFA del Sanjón, que es una de las más importantes del Chaco, está ubicada
40 kilómetros al norte de la ciudad de Quitilipi. Es a donde se realiza, para que tengan una idea, el almuerzo, en inmediaciones de donde se realiza el almuerzo en la primera jornada de la Cabalgata de la Fe. Estamos a días de una nueva cabalgata. Hace algunos años fue noticia por esto. Padres de la Escuela de Familia Agrícola cuestionaban, y también docentes, a un director que por aquel entonces regía los destinos de este establecimiento educativo, un establecimiento que, como ustedes verán en algunos registros fotográficos, estaba bastante deteriorado en lo edilicio. Y la cuestión es que hace algunos días se conoció una nota elevada al Ministerio de Educación del Chaco, más precisamente a su titular, el profesor Aldo Lineras, pidiendo información sobre la situación del exdirector Walter Brazar, que fue separado de su cargo en el año 2014 por supuesta malversación de fondos que llegaban a esa escuela y que no fueron invertidos en los niños, ¿no?, en los estudiantes de ese establecimiento educativo. Hagamos un poquito más de historia. En el año 2016 se le inició sumario administrativo, de acuerdo a la resolución pertinente, y hasta la fecha, dicen los padres en esta misiva, no hay información no hay rendición del dinero que llegaba a la cuenta de la escuela, el cual, lo decíamos, nunca se invirtió para el fin para el cual estaba destinado. Y el único responsable de retirar estos dineros era el propio director Brazar, y así fue demostrado con movimientos del sistema Citra Red. Se le pidió a varios ministros de Educación que resuelvan esta situación y nadie lo hizo. Vamos a ver si tenemos también a mano, señor director, algunas fotos de cuál es la realidad de la escuela de la EFA El Zanjón en el día de hoy, que ha tenido un cambio impresionante por el buen manejo de las actuales autoridades, pero también con el apoyo de los padres. Cuando vemos muchas veces que en las escuelas públicas la poderosa cooperadora de hace décadas atrás ya prácticamente no existe, y que muchas veces los directivos y el personal hacen malabarismos para poder llevar adelante el establecimiento educativo, pagando el teléfono fijo, pagando la internet y demás. Bueno, en este caso hay un grupo realmente muy bien armado que ha hecho, entre otras cosas, el techado de este patio interno, como ustedes ven, y muchísimas otras obras más, desde que se hiciera cargo la nueva conducción, cuando Brazar, de quien están pidiendo explicaciones, o que dé explicaciones, mejor dicho, qué hizo con los fondos que manejó durante muchísimo tiempo, y la comunidad dice en el final de la nota que no quiere que a Brazar, ahí esta versión, lo regresen a esa escuela, y harán todo lo posible para que eso nunca ocurra. Queremos justicia, y desde el año 2014 lo estamos pidiendo por todos los medios, que se haga justicia, y firman varios padres. Como ven ustedes, hoy el establecimiento, un establecimiento rural, que tiene la modalidad de que los chicos están internos durante 2 semanas, la mitad del alumnado está interno durante 2 semanas, y las otras 2 semanas se van a su casa, y luego viene el segundo turno o el segundo grupo. Esa es la forma, y que realizan un montón de tareas. Allí quesos caseros, fabricación de picles y demás. Se trabaja muchísimo, y allí los chicos tienen un elemento importante, se están preparando para una nueva feria de ciencia y tienen elementos importantes para salir a hacerle frente a la vida, cuando muchas veces los medios centrales, los medios capitalinos, hablan y nos dicen, y no nos cuentan toda la verdad, cuando exageran un poco de que todos los jóvenes argentinos se quieren ir, o se están yendo, o están viendo cómo se van del país. Esto no es cierto. Hay gente que apuesta en el interior profundo, con condiciones obviamente mucho más desfavorables, desde lo climático, desde las tarifas de los servicios, desde los transportes, desde los caminos, desde un montón de cuestiones. Siguen apoyando o siguen, creyendo en que nuestro país tiene un futuro y tiene una salida en el corto plazo. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque esta última nota de hace días nada más, del pasado 12 de mayo, fue elevada en este caso al ministro Lineras. Vamos a ver si hay contestación al respecto. Y el tercer tema del día... Bueno, Sí, este tercer tema Sí. me hizo acordar a alguien, a un amigo suyo. ¿A un amigo mío? Sí, ¿Cuál un de amigo, todos? un Porque amigo tengo varios. suyo que cuando le tocan el tema del bolsillo del dinero salta.
No, no me sé. diga que es su compañero habitual de las noches. No lo dije yo, lo dijo usted. Bueno, para mí, yo lo voy a defender porque él va a venir y se va a sentar en el mismo lugar donde yo hoy le robé por un rato el Sí. asiento. No es tan así. ¿No es tan así? No es tan así. Cuando Tiene que pasar más seguido por este horario, Omar Pelosi. usted dice, Sí. bueno. No, yo tampoco, no me consta que sea agarrado, ¿eh? Al contrario, lo tengo como una persona muy, muy generosa. Sí, No sé si con la propia o con la ajena, pero generoso al fin. Tercer tema, querido Edgar. Bueno, y hablamos de plata, hablamos de dinero, Sí, hablamos señora. de gente que tiene un cocodrilo en el bolsillo. Esto sucedió la semana anterior en Presidencia Roque Sáenz Peña. Fue un diálogo telefónico, en realidad, que terminó con un insulto por parte de uno de los referentes del Frente Integrador de Presidencia Roque Sáenz Peña a su líder, el mire doctor usted. Basilés Ivanov padre. Áspera la cosa. Lo llamaron, tanto este referente que trabaja desde el llano siempre, no ha querido candidatura, siempre ha trabajado desde el llano, desde que fuera convocado por primera vez por Basilev, el candidato a intendente que tiene esa fuerza en Presidencia Roque Sáenz Peña, un productor agropecuario, y la candidata a presidente del Consejo de la Termal. Bueno, lo llamaron a Basilev, le dijeron, mire doctor, necesitamos dinero para la campaña. Bueno, teniendo en cuenta que en 2021 la gente del Frente Integrador en Sáenz Peña recibió la poderosa suma de 30.000 pesos para la campaña, 120.000 habitantes tiene Sáenz Peña y uno sabe, te lo dicen los políticos cuando salen a caminar los barrios, los pocos que todavía se animan, porque hay algunos que se creen que todo se maneja con... ¿Podés este repetir el aparatito. número, Edgar, que mencionaste? 30.000, 35.000 pesos. 30.000. Sí, 35.000 pesos. Bueno, con eso le Pongamos. alcanza entonces un juego de sábanas y una mantita, por, Claro. por lo que vimos en Para el una, anterior. para una persona. Claro. Claro. Claro, sí, sí. Bueno, le pidieron, doctor, necesitamos 700.000 pesos. Claro. Yo sé que me van a negar, me van a decir que estoy mintiendo, que estoy faltando a la verdad, pero mi fuente es inobjetable, del propio riñón del Frente Integrador de Sáenz Peña. Así que voy a avanzar con la anécdota. Le dijeron, doctor, necesitamos 700.000 pesos. Pero tanto, ¿por qué? No, dice, para lo que es Sáenz Peña y para lo que nos tenemos que mover en gasto de combustible y en otras cosas, porque el Frente Integrador no tiene resto, no tiene espalda, así que nos regala mercadería, nos regala colchones, nos regala heladeras, nos regala cocinas, como sí Claro. suelen hacer otros, ¿no? Sobre todo en un territorio tan disputado como es Presidencia Roque Sáenz Peña y tan esquivo desde el año 91 a lo que es la coalición gobernante en la provincia, ¿no? Bueno, la cuestión es que le dijo, no, pero ustedes están locos, son una manga de mercenarios, ¿qué es lo que pretenden? Que venda uno de mis campos para mandarle plata para la campaña, arréglense como pueda y si no, no presentamos candidato y listo, no se presenten y listo. Mire usted. Qué bien. Terminó con un saludo poco cordial de parte de este referente saezpeñense que viene trabajando hace muchísimos años, hombre del justicialismo que conoce la ciudad como pocos. Lo mandó a pasear, no le dijo realmente feliz día del amigo, lo queremos mucho doctor, sino que se despachó con una, para decirlo claramente, con una puteada importante. Y me imagino que sí, que entonces para el Día del Amigo, para el 20 de julio, no se van a No juntar creo a que le manden festejar. regalo, no creo que No le manden creo. regalo. Y luego de lo que decía Marcelo Rubiolo el miércoles pasado, nuestro rompecabezas, nuestra nave insignia, como él le gusta mencionar a nuestro programa periodístico de los miércoles, tanto Gustavo Martínez como Basilev Ivanov van a recibir mucho menos votos de los que ellos mismos y su entorno esperan recibir el próximo domingo, que por supuesto será Sí. cobertura. Lo de ayer fue el precalentamiento, será Sí, cobertura de Norte Grande Federal. Sí, señora. Y la Bueno, última, sí, cortita, diga. tiene que ver con la política. Ustedes vieron que ha empezado, al margen de las noticias falsas y de aquellos supuestos pesos pesados del periodismo, medios, portales importantes, que subieron un montón de disparates en relación a la desaparición de esta joven que Sí, estuviera sí. relacionada
con el hijo, o casada directamente, porque hay Casada. fotos de este casamiento, aunque durara poco la relación, el hijo de Mereciano Sena y de su esposa Marcela. Bueno, la cuestión es que ha comenzado, al margen de toda esta cantidad de verdura y de gente que publicaba cosas rimbombantes en sus portales o en sus cuentas, en las redes sociales, y a los 5 minutos las borraban y se desdecían, ha comenzado una campaña bastante disparatada, que es que si la joven no aparece, no votamos. Me parece una tontería, porque uno puede votar a uno u otro candidato, tanto el 18 como en las generales y segunda vuelta, si es que la hay en el Chaco, que algunos dicen que existiría esa posibilidad. Puede votar a uno u a otro candidato, pero tenemos que entender de una vez por todas que si no vamos a votar o si votamos en blanco, favorecemos a la fuerza que mucha gente con este tipo de medidas, un tanto apresurada, un poco traída de los pelos, pretende castigar. En realidad lo que se hace es terminarla favoreciendo. Sí. Sí, se entiende que de todas maneras quien alzó la voz en primera instancia con el no vayan a votar fue la mamá de Cecilia. Perfecto, y que se entiende que es por se un momento entiende, de porque es una dolor, familia de atravesada por el dolor. desesperación, que justamente Sí, sí. es el último manotazo de gado. Es Sí. no Así sé es. qué hacer para que mi hija aparezca y entonces pido lo que pueda. Claro, pero Entonces cuando fue esto se un pedido de politiza, desesperación de una madre, pero cuando como esto vos bien decís, claro, se politiza y se lo Tal quiere cual. utilizar, recordemos que han caído gobiernos en otras provincias por cuestiones parecidas a esta, por desapariciones de personas y su resolución totalmente desfavorable con finalmente encontrarse con esta persona que se buscaba muerta y en las peores condiciones, ¿no? Y de la peor manera. Pero por parte de gente que debería dar el ejemplo, digo desde lo político, y no carroñear en este tipo de circunstancias tan sensibles donde hay una sociedad totalmente expectante, muy dolida, y una familia que sufre, me parece realmente disparatado. Y hoy lo decía Guille a la mañana, ¿no? Se habla de la relación del gobernador, que es real y el que Sí, sí, nunca sí. la ha negado con la familia Sena, Sí. pero también hay otros que tendrían que dar explicaciones, porque en algún momento los mismos, o no digo que lo hagan los referentes principales, pero muchas veces su círculo íntimo, desde los mismos sectores que se criticaba o se critica por estos días fuertemente a la familia Sena, que esperemos que se aclare como corresponde todo este tema, y si alguien tiene que ir preso y cumplir condena, que lo haga, y si alguien tiene que recuperar la libertad, que lo haga también. Bueno, hay gente que hoy está candidata a algo, a intendente, a intendenta en la ciudad de Resistencia, y que no tuvo ningún problema en visitar el trabajo realizado por la gente de Sena y justamente reivindicar las cosas que se han construido allí. Y hoy se los ve a muchos de ellos cambiando radicalmente, y lo digo desde el punto de vista idiomático estricto, como también desde el punto de vista partidario, y no se entiende demasiado. Pero si a ustedes les parece, nos Sí. dice, y con esto me despido, chicos, y les agradezco por el espacio a ustedes y a la teleaudiencia y a los oyentes, vamos a escuchar lo que decía nuestro gobernador en relación a este tema. No vamos a dudar de promover la justicia que sea necesario. Hemos sido respetuosos de un hecho públicamente acaecido, pero voy a decir lo que tengo que decir. En primer lugar, que el pueblo del Chaco y las mujeres del Chaco no duden, siempre vamos a estar del lado de la víctima, a los efectos de defender absolutamente los derechos de la mujer. Vamos a defender los derechos de la mujer y vamos a terminar definitivamente con esa cultura machista, violenta, agresiva. Las mujeres del Chaco necesitan la protección del Estado y lo van a tener. No vamos a dudar de promover la justicia que sea necesario.
Bueno, ahí teníamos la palabra entonces del gobernador Exactamente. refiriéndose al caso de Cecilia y como bien mencionamos recién, la madre en un pedido de desesperación, de angustia y de dolor pidió que no se vote en las próximas elecciones, Claro. pero es nuestro derecho y nuestra responsabilidad como ciudadanos ir a votar. No quiero mezclarlos tantos, chicos, pero algo que le agradezco a Leo Albornoz de la redacción del 22 de nuestro diario. Sí. Bueno, Juntos por el Cambio en su convención que se realizó en el día de hoy en la ciudad de Buenos Aires, pidió ampliar la coalición para enfrentar al gobierno, señor. abriéndole la puerta a Schiaretti y a otras expresiones que han tenido adhesiones y resistencias por parte de la primera línea de conducción de Juntos a nivel nacional en las últimas horas. Sí, señor. Y con esto también un guiño a Larreta, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Sí, señor. Larreta, que era uno de los que impulsaba justamente Exactamente. esto con la oposición de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich, entre otros. Sí, sí. Bueno, ya nos estamos yendo a la pausa, pero antes, rapidito, Diga, diga. ¿qué nos espera para rompecabezas este miércoles previo a las elecciones entonces en la provincia de Chaco? Y como no podía ser, permítame que busque mi machete, como Adelante, no podía adelante, ser Lo agarré infragante. de otra manera. Yo Usted sabía tiene que estar usted- listo porque tiene que saber que yo algo le voy a preguntar antes de que se Sí, vaya. sí. El tema la es verdad que el tema es qué sabe, qué le vas a preguntar. Y no Porque sabe. Claro, esa es la cuestión, ¿eh? Margarito empieza a revolver, digo, los bolilleros, y viste como cuando te vas a rendir abogacía y te saca el bolillero que no estudiaste. Porque yo estaba muy expectante, porque dije, el último programa de rompecabezas previo a las elecciones va a ser picante. Sí. Exactamente. Seguramente debe tener invitados muy jugosos y bueno, y yo quiero que me anticipe algo. Vamos a hablar de las de ayer con una nutrida delegación correntina, Muy según bien. me dice. Vamos a hablar de lo que puede llegar a pasar el domingo con Aida Ayala. Sí, señor. Vamos a hablar del nuevo Banco del Chaco y también, obviamente, con nuestro Guille Arrieta y probablemente gente de la Policía del Chaco de la cuestión emeresiana, ¿no? Estos serán algunos de los temas y hay también una presencia femenina de una precandidata o de una candidata porque va por fuera de la estructura partidaria que la vio nacer políticamente, que ese creo que es la única invitación que está por confirmarse. Así que Muy bien. jugoso No como sabemos siempre. el nombre entonces porque... No, pero ya le tiré una pista, Bueno, digo, bueno. por afuera de la estructura Sí. partidaria que la vio nacer. Sí, de acá de Vamos la a provincia ver. de Chaco. Es una sí, de resistencia. Es una figurita Listo. difícil, pero vamos a ver. Perfecto, ya sé Bueno. quién es. ¿Ya Ya sé sabe? quién es. Y ahora en el Bueno, corte le ahora digo. en el corte me cuenta entonces. Bueno, muchísimas gracias, A Edgar, ustedes, un chicos. placer. A ustedes, como siempre.